Bueno, me gustó mucho que Alexandra dijera que ellos esperaban o que ella esperaba que el sector privado realmente jugara un papel importante y que se volviera un actor interesado, fueron las palabras que utilizó, un actor interesado en lo público. Para los que no estuvieron ayer, les quería como contar que efectivamente esa había sido una de las grandes discusiones y uno de los grandes debates que habíamos dado. ¿Hasta qué punto el sector privado lo puede hacer? ¿Hasta qué punto lo debe hacer? ¿Está bien visto? ¿No está bien visto? ¿Significa o no significa que, porque hay una cierta tendencia a veces a decir, no, es que ellos se meten solamente porque les parece que es negocio, o se meten solamente porque quieren ganar dinero, pero pues de alguna forma como que el consenso en este escenario ha sido un poco distinto y es, tenemos que trabajar conjuntamente. Las tres personas que tenemos en este momento en el escenario, pues están o son representantes o líderes de algunos de los institutos y de las entidades más interesantes en términos de política pública que existe en el país. Del DPS voy a hablar ahorita, no tengo ningún vínculo con el DPS, no. Te queda difícil. No tengo conflicto de interés en elogiar al DPS, lo cual es mentira. Con el ICF me pasó lo mismo, ya estuve algún rato de presidente de su consejo directivo, pero en todo caso, pues por supuesto, ustedes me entenderán si se me va la mano, digamos, en algún momento. La idea un poco es que podamos conversar sobre la visión que tienen en este momento ustedes como líderes de esas entidades y la política pública también que existe alrededor de la posibilidad que haya o que no haya o que tengamos, digamos, que desarrollar para poder coordinar los esfuerzos de un país que necesita o que tiene una gran cantidad de necesidades, pero que también tiene una gran cantidad de gente interesada en poder hacer parte. Y lo primero que tengo que decirles a ustedes es que un poco el consenso en este salón, y yo les diría que el consenso en la ANDI, es que nosotros tenemos que ser parte de la solución de los problemas. Nos tienen que permitir espacios, nos tienen que ayudar a trabajar, nos tienen que ayudar a coordinar. A veces no es fácil trabajar con el Estado, y lo digo habiendo estado en el Estado. A veces no es fácil, inclusive, hablar con los funcionarios, pero en la medida en que nosotros logremos, como dicen los brasileños, yo creo que Jorge ya no está con nosotros, pero que logremos realmente crear una parcería legítima. Y es muy importante la palabra legítima porque no es que nosotros querramos influir indebidamente, no es que nosotros querramos que a nosotros, si en un momento dado, por ejemplo, nos interesa una región en particular, eso sea mal hecho. Una parcería legítima, donde ustedes tengan la posibilidad también de sentarse con nosotros y pedirnos en un momento ayuda, pedirnos trabajo, hasta pedirnos cuentas, digamos, acerca de lo que nosotros hacemos. En este orden de ideas, digamos, es interesante, ustedes saben, Tatiana me pidió que yo hiciera una pequeña introducción, me voy a permitir hacerlo sobre el sector, yo no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer sobre el sector de la inclusión social y la reconciliación. Para los que ustedes seguramente lo saben, pero yo pues lo voy a decir, estoy autorizado, ¿verdad? Tú me pediste que lo hiciera. Sí. El sector de la inclusión social y la reconciliación se creó en noviembre del año 2011 y básicamente lo que buscaba es que hubiera una coordinación de entidades, una organización de política pública y una organización de la ejecución de esa política pública respecto de lo más potente, digamos, en lo social que tenía que ver con superación de pobreza por un lado, pobreza extrema, vulnerabilidad, etcétera, y por otro lado, todo el ejercicio de inclusión social en sí mismo y reconciliación que de alguna forma es como un paso, digamos, para el eventual posconflicto que se pueda presentar en Colombia. Algunas personas no lo tienen tan presente, dentro del sector pues está el ICBF, pero también está el Centro de Memoria Histórica, que como ustedes saben debe ser una herramienta fundamental en el ejercicio de reconciliación que se pueda dar en los próximos años. Y está también pues, la unidad de víctimas, que como ustedes saben tiene como principal objetivo la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Bueno, además está por supuesto la ANSP, está el ICBF, ¿y cuál es la otra? Ahí está la unidad de consolidación territorial, evidentemente que es la que trabaja en los territorios que de alguna forma han sido aislados, digamos, en todo caso, del desarrollo en Colombia. En ese orden de ideas, digamos, y ya hecha esa introducción, yo me voy a permitir como hacer varias preguntas para ustedes. Nosotros hemos visto, voy a comenzar con Cristina, nosotros hemos visto evidentemente el tema de primera infancia, el tema de adolescencia, que son de alguna forma como los grandes focos que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también trabaja, digamos, otros campos. Tiene, por ejemplo, todo el tema de la justicia penal de menores, que esto es un problema, ¿no? Ese es un dolor de cabeza. Por aquí está Diego Molano, que también fue
que también fue director del ICBF, de manera que aquí tenemos un gran conocimiento alrededor de eso. Pero bueno, digamos, en el ICBF tenemos uno de los principales retos que tiene este país. Ustedes saben, la atención de los niños, la atención de la primera infancia, la atención de los niños y de los adolescentes tiene que ser una prioridad en un país como Colombia. Entonces preguntamos, además porque ¿cuál es tu población? ¿Como 15 millones de personas? Sí, pero para primera infancia la meta para lograr la cobertura universal son 2.400.000. No, ok, pero digamos los niños y adolescentes en Colombia son como 15 millones. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo? Colombia, ¿qué está haciendo? ¿Y qué está haciendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Para poder adicionalmente incluir al sector privado. ¿Cómo lo está incluyendo? ¿Qué recibe del sector privado? ¿Se siente satisfecho o no? ¿Eso está funcionando o no está funcionando? Arranquemos por ahí y luego vamos, digamos, profundizando en la pregunta. Bueno, muy buenos días para todos. Yo creo, Bruce, que las personas que han venido trabajando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, podemos nombrar muchos empresarios, entre ellos la Fundación Carulla, IoTu, la Fundación Julio Mario Santo Domingo, la Fundación Génesis, podría nombrar muchísimas en que hemos trabajado de la mano y que hoy en día cuando uno va y visita los centros de desarrollo infantil para la primera infancia, y ve cómo logramos asociarnos y haber logrado impactar realmente en cada uno de esos niños. Decimos que definitivamente las alianzas público-privadas son fundamentales para que realmente podamos lograr lo que dice el lema del bienestar familiar, que es cambiar el mundo. Yo sí soy una convencida que de la única forma que vamos a cambiar el mundo es a través de la atención a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y todo el mundo se está preguntando que la foto que tienen enfrente, que qué es, Bruce. Y yo no quería empezar este panel sin decirles lo que me pasó. Llegué yo al instituto y yo veía que afuera de mi oficina había una foto de una niña hermosa. Y yo siempre la veía y decía, ¿qué es esta muñeca? Y pregunté que dónde estaba la niña. Y después de muchas averiguaciones, la niña estaba en un instituto de protección y me contaron que la niña entró en el 2010, ya tiene 6 años la niña y lastimosamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no le ha restablecido los derechos y peor aún, le hemos vulnerado los derechos. Es duro que la directora de Bienestar Familiar reconozca esto ante ustedes. Pero cuando yo dije eso, y además yo, mejor dicho, con un tesoro en mi puerta, mostrando a la niña con una cara de felicidad, y dije, qué pena con todos ustedes, pero nosotros no tenemos derecho de tener esa foto acá. Y por eso mandé a hacer un letrero gigante que dice, aquí teníamos la foto de una niña a quien no le estábamos garantizando sus derechos, cuando eso cambie, la volveremos a poner. ¿Y eso cuándo fue? Señor. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo pusiste el letrero? Hace 3 días. ¿Y cuándo le vamos a restablecer los derechos? Yo espero que en un mes ya logremos declarar la inadoptabilidad. Ya pedí el informe y ya me puse yo enfrente. Pero Bruce, ahí… Pero Cristina, ¿nos vas a contar cuando eso pase para pasárselo a toda la auditoría? En un mes, por favor, todos hagan mi auditoría y si quieren, ustedes me dan sus correos electrónicos y yo les voy diciendo cómo hemos restablecido cada uno de los derechos y el final feliz de la niña de mi puerta. Y ahí sí, los invito a todos a que hagan la puerta. No te voy a dar los correos electrónicos. Tú me lo mandas a mí, yo se los mando. Perfecto, perfecto. Pero, ¿por qué quería hablar de esto? Porque nos tenemos que preguntar, como la foto de la niña de mi oficina, ¿cuántos niños más hay en el país que han sido maltratados, que han sido violados, que no se les han garantizado los derechos y peor aún, llegan al instituto y no se les restablece tampoco los derechos? Pero ahí el mensaje que quería dejarles a ustedes es que nosotros siempre vemos el terrorismo como el gran enemigo de la sociedad. Y tengo claro que es un súper enemigo, pero Bruce, el peor enemigo que tiene el país es la violencia intrafamiliar. Y si todos no nos unimos y si todos como sociedad no logramos que se reestructure la familia como núcleo de sociedad, va a ser muy difícil de que alcancemos esa paz tan anhelada. Yo sí creo que la violencia intrafamiliar es la semilla de todas las demás violencias. Y si ustedes hacen un trabajo de campo y le preguntan a todos usted cuando dijo al principio sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente, hoy cuando venía me recogieron
muy queridas las capitanes que trabajan en la Policía de Infancia y Adolescencia, y me decía, usted no sabe lo que ha aumentado la criminalidad en menores de edad y la cantidad de niños que están trabajando para unas organizaciones de sicariato. Y yo les pregunto, preguntémosles a esos niños por qué están ahí, qué está pasando. Y la mayoría de ellos, si no el 99% de ellos, les puede contar una historia en donde la familia es totalmente disfuncional. Y para contestar la pregunta y no salirme del objetivo del panel, si me preguntan los empresarios qué pueden hacer, es trabajar con todos sus trabajadores en escuela de padres. Bruce, nadie sabe cómo ser papá, eso no se lo enseñaron a uno. Uno va a la universidad y aprende matemáticas, aprende biología, pero nadie aprende cómo ser papás. Y pues en un mundo como el de hoy, en donde existen temáticas tan complicadas como es la droga, como es el homosexualismo, ¿cómo tratar? Que un niño vaya donde el papá decirle, papá, mamá, soy gay. ¿Cómo se trata eso? Eso a la gente no se lo enseñan. Las drogas, la sexualidad. Diego, que está acá, siempre me dice que las políticas de un país que se hacen por varios temas, pero una de ellas es por la obsesión de una persona, y siempre se reía cuando íbamos al Consejo de Ministros y también cuando fui parte de la Junta Directiva del ICBF, porque sí creo que el embarazo adolescente es, si no el peor, uno de los peores males que tiene la sociedad. Hoy en día el 19.5% de las niñas están o han estado embarazadas. Y la peor cifra, Bruce, es que el embarazo subsiguiente está cada vez elevando. Esto quiere decir que una niña que queda embarazada el 20%, es 19.5%, queda embarazada nuevamente entre los 7 y los 14 meses siguientes. O el 33% entre los 14 y 24 meses siguientes. Estamos teniendo que estas niñas a los 20 años ya tienen 2 niños. Y de ahí para allá empecemos a contar. Bueno, has tocado como 3 o 4 temas interesantes, y sobre el tema de cómo trabajar con el sector privado, por ahora solamente nos has hablado de la escuela de padres. No me puedo quedar con esa respuesta así. Échale una pensadita más, porque nosotros, creemos que tendríamos, un espacio más grande para trabajar. Snyder, voy a ir contigo. Snyder es el director programático de la Agencia Colombiana de Reintegración, que ustedes saben es la que ha hecho los programas ¿por cuánto tiempo? ¿8 años? ¿10 años? ¿Cuándo fue creada? Son ya 11 años de 11 años. de política de reintegración en Colombia, Bruce. Son 11 años de política de reintegración. Alguna gente cree que eso arrancó cuando Alejandro llegó a la dirección, Alejandro Eder. Lo cierto es que Alejandro venía inclusive desde antes. Es un trabajo, es muy importante lo que él ha hecho. Él lo volvió muy visible, pero en realidad el trabajo ha sido un trabajo, casi que a todo lo largo de este siglo. Cuéntanos un poquito, por favor, Snyder. Cuéntanos un poco, cómo ha sido el trabajo con el sector privado hasta ahora y dónde han estado tus dificultades y tus retos. Porque yo creo que ahí tenemos un tema, material en términos del eventual posconflicto que se pueda presentar Colombia, y yo creo que ahí sí tenemos un esfuerzo importante para hacer nosotros. Adelante. Bruce, importante empezar por ahí. Acá lo que hay es una experiencia acumulada de tiempo. Son 10 años en los que tanto hubo que empezar a intervenir con una población, conocerla, saber cuáles eran sus particularidades, como empezar a determinar cuáles eran las necesidades de interacción con la otra institucionalidad pública y con el sector privado. La experiencia tiene muchas cosas positivas, por fortuna, y también hablaremos de las dificultades. Lo primero a lo que nos enfrentamos nosotros fue a la necesidad de diversificar un portafolio que le permitiera al sector privado incluirse. Dejar la visión del sector privado únicamente como la fuente del recurso de la donación o como la fuente del empleo. En palabras de Alejandro, que nos acompañó hasta hace algunos días y que hizo un trabajo tan importante, decíamos, mire, lo importante no es que nos den un empleo, porque acá hay tal vez 300 empleados y alguno puede salir a decir, yo te puedo emplear 2, 3, pero más allá de esto está creer en la posibilidad de una oportunidad para quien abandona un grupo armado. Y pensar que en el sector privado hay muchas posibilidades, porque está el empleo, están las redes de proveeduría. Hoy, por fortuna, tenemos alguna población desmovilizada vinculada a este tipo de acciones. Las bolsitas que se entregaron ayer acá en la ANDI, valga la pena decirlo, fueron producto de un proyecto que se apoyó por parte de la Agencia para la Reintegración. Hay espacios de vinculación a prácticas laborales.
A veces es más importante para una persona tener donde le dejen hacer esa práctica laboral que le exige el SENA para después salir a buscar trabajo, porque sin ese espacio no va a poder terminar su formación y ahí también hay un espacio para ganar. Tenemos experiencias exitosas de formación a la medida. A veces el empresario tiene una necesidad, nosotros tenemos una población sobre la que intervenimos, una población a la que conocemos bien, tenemos el apoyo invaluable del SENA que ha sido como fundamental en la formación de estas personas y entre los tres armamos una alianza. ¿Para qué? Para formar el recurso que el sector privado necesita y para garantizarle al sector privado el seguimiento sobre esas personas. Creo que eso también ha sido una de las experiencias importantes, decirle al sector privado: la reintegración de una persona no termina cuando usted le da trabajo, yo no se lo dejo en la puerta de la empresa y me voy, yo sigo acompañando a esa persona. El empleo hace parte de la reintegración, no es el fin de la reintegración. Hemos tenido experiencias exitosas apoyando temas no necesariamente relacionados únicamente con población desmovilizada, como la creación de centros de reconciliación, en lo que nos ha acompañado también la empresa privada. Y hemos tenido como la fortuna de tener un portafolio amplio que nos permite encontrar dónde nos articulamos con el sector privado. Hemos tenido experiencias no tan exitosas, entre otras, todavía hay resistencia en el sector privado a la relación con población desmovilizada. Por supuesto es entendible y ahí sigue habiendo un reto, superar el estigma. Perdón, y eso no ha mejorado porque a uno le parecería que no era igual hace 4 años, era mucho más fuerte, digamos, la reacción. ¿Eso ha mejorado o no? Bruce, evidentemente ha mejorado y sigue siendo el reto constante, pues porque tenemos un sector privado grande y es el esfuerzo de estar siempre socializando con el empresariado, que hay una política, que hay un respaldo, que esto lleva 10 años construyéndose. Hemos mejorado, nos falta y seguimos haciendo el esfuerzo por ¿Cuál es la estrategia para que eso mejore? ¿Ustedes qué están haciendo para que efectivamente eso cambie? Porque les voy a decir una cosa, yo hace poco estaba hablando en un foro en la Cámara de Comercio en Bogotá y yo les decía a los empresarios, a mí me parece legítimo, evidentemente, el temor que en un momento dado exista para trabajar con personas que en un momento dado pudieron haber sido considerados, entre comillas, digamos, del otro bando. Me parece legítimo, digamos, un país que ha vivido una violencia tan dura donde el empresariado ha estado y estuvo, digamos, durante muchos tiempos amenazado, literalmente amenazado. Las compañías, ustedes saben, le quitaron los letreros a muchas de ellas para que no supieran que aquí quedaba la compañía X, Y o Z, de manera que eso es cierto, digamos. Pero la estrategia de ¿ustedes qué hacen, digamos, para tratar de que eso cambie? ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos primero un ejercicio organizado y serio de contacto con el sector privado para acercarlo al proceso de reintegración. Bruce, creo que gran parte de las personas que han acá, o por lo menos un número considerable, ha tenido la oportunidad de conocer el proceso de reintegración de cerca, desde tener el contacto con una persona recién desmovilizada hasta conocer todo lo que implica el proceso de reintegración. ¿Eso por qué? Porque hasta que se tiene contacto se empieza a dimensionar que detrás de esa persona que se desmovilizó hay un ser humano con una falta de oportunidades, pero que si ese ser humano encuentra una oportunidad de este lado, seguramente él no volverá a coger un arma ni permitirá que sus hijos lo hagan. Y ahí está el hecho de pensar que esto tenga una solución de largo plazo. ¿Qué hacemos? Garantizar al empresario el acompañamiento sobre la población en proceso de reintegración, no trasladarle la carga al empresario. Nosotros no le trasladamos a él la responsabilidad sobre esa persona, buscamos que él nos ayude con un espacio para que él haga su reintegración, pero nosotros respondemos por el resto. ¿Qué hacemos? Vincular a la población desmovilizada a muchos espacios, porque hoy creemos que la mejor forma de mostrar el éxito del proceso de reintegración es a través de las personas que ya lo lograron, y por eso hoy muchos de ellos nos acompañan en espacios en los que son el testimonio de lo que se ha logrado hacer. Tenemos una unidad dentro de la agencia dedicada específicamente al contacto con el sector privado, para poderle ofrecer respuestas oportunas al sector privado. Y creo que lo que hemos aprendido también es que el acercamiento al sector privado hay que hacerlo entendiendo la dinámica del sector privado a veces, y creo que era de los errores que se cometían al principio, que pretendíamos acercarnos al sector privado y lo primero que se nos ocurre desde el Estado es hagamos un convenio, y lo primero que le dicen a uno desde el sector privado, uy, convenio me suena a abogado, a cláusula, a comité de responsabilidades y demás, dejemos así. Uno dice, no necesariamente todo eso se tiene que volver convenio. Le faltó Contraloría. Entre otros. Muy bien. Y esas son partes de las cosas que venimos haciendo, Bruce. Bueno, muy bien. Hemos entonces hablado con una persona que se enfoca en niños, niñas y adolescentes. Hablamos con Schneider, digamos, que trabaja. ¿Quieres decir algo? Bruce, es que me parece importante ahora que la doctora Cristina mencionaba el tema de niños, niñas y adolescentes, vincularlo con el tema de reintegración, porque es que no podemos desconocer la gran cantidad de niños que hoy permanecen vinculados a los grupos, que siguen siendo reclutados y que se han venido de los grupos.
y ahí también tenemos un Bueno, reto te me grande. adelantaste porque yo pensaba hacer como una intersección del grupo ahí. Es muy interesante ese tema, es uno de los retos grandísimos que tenemos, digamos, si se llegara a firmar un proceso de paz en Colombia, porque en la desmovilización, y ustedes lo saben, la mayoría lo saben, el gran problema, digamos, en otros procesos de paz ha sido qué hacer con los menores de edad que de alguna forma vuelven a la sociedad. En muchos, bueno, me voy a adelantar un poco, pero en muchos casos, y eso ha pasado en el pasado, los sacan de los grupos armados, porque eso, entre otras cosas, tiene unas connotaciones importantes en términos de derechos humanos a nivel internacional, y esos no se reintegran, pero esa va a ser una pregunta que les voy a hacer ahora adelante, porque los dos tienen que estar pensando en eso y los dos tienen que prepararse para ese tema. Entonces hablábamos, dos tipos de poblaciones vulnerables importantes, casi que nos faltan como otro grupo grande en Colombia, las víctimas solamente en este panel, porque Tatiana, de alguna forma, pues tiene a las víctimas también, pero Tatiana también está al frente de la entidad que se encarga del tema de superación de pobreza. Y ayer veíamos, y te lo voy a decir en la presentación mía, nosotros mostrábamos, y así arrancamos, digamos, como introducción a todo el foro, mostrábamos cuáles son las condiciones en Colombia en términos de pobreza extrema, en términos de inequidad, mostramos el Gini, mostramos cómo se han producido, en todo caso, mejoras en Colombia, y también mostramos cómo el estado actual de cosas, pues es y tiene que ser inaceptable para los colombianos. 30% o 29% de pobreza tiene que ser inaceptable, 9% de pobreza extrema o algo parecido a ello también tiene que serlo. Un Gini por encima de, no sé, 40 o de 0.4 tiene que ser inaceptable para todos los colombianos. Cuéntanos, Tatiana, del trabajo con el sector privado. Nosotros tenemos, y ustedes saben, las empresas y las fundaciones presentes aquí tienen una gran cantidad de programas relacionados con eso, pero bueno, ¿cómo lo han venido haciendo? ¿Ha habido obstáculos? ¿Hay retos? ¿Hay casos exitosos? ¿Qué nos quisieras contar? Primero que todo, Cruz, gracias por invitarnos a estar en este panel de hoy, además hablando de un tema que a ti te apasiona, pues, y por supuesto lo que estamos recogiendo nosotros hoy frente al sector privado fue muchas de las cosas que tú dejaste durante tu paso por el Departamento de la Prosperidad Social. Entonces, te voy a volver a invitar. Entonces, digamos que ahí lo que tenemos son varias cosas. Por un lado, y tal vez voy a hablar de lo más fácil, tenemos todo el tema de inclusión financiera que hemos venido trabajando particularmente con DaviPlata y bueno, ya sector público con Banco Agrario, en donde han sido unos aliados muy importantes DaviPlata, Davivienda con ese programa, pero además creo que también hay una oportunidad de trabajar aún más con el tema de corresponsales bancarios y ahí paso al tema de la unidad de consolidación y es que cada vez más vemos a los bancos y al sector privado llegando a esos territorios a donde no llegaba la gente. Entonces, como para hablar no solamente del DPS, sino de las entidades también del sector que no se encuentran hoy aquí. Entonces, el tema financiero ha sido muy importante en ese relacionamiento y hoy en día se puede decir que prácticamente el 90% de las familias que reciben Familias en Acción tienen hoy en día una cuenta bancaria la cual reciben. Ahora, el siguiente paso es movernos hacia un tema de inclusión financiera y no de bancarización, pero eso será otro reto interesante que viene hacia futuro. También hemos venido haciendo un trabajo muy interesante con el sector privado en 4 frentes. Lo primero es todo el tema de empleabilidad y ahí han habido casos exitosos y ahorita PAFCO les va a contar a ustedes algunas de las cosas que hemos hecho, pero digamos, con ellos, por ejemplo, diseñamos un plan de trabajo para identificar cuáles eran las necesidades de recurso humano que tenían en la zona donde estaban trabajando y se hizo un programa de capacitación con recursos del DPS en donde nosotros financiamos esa formación para el trabajo para que efectivamente pudieran vincularse. Hoy tenemos más de 80 madres de familia trabajando en PAFCO de una forma permanente. La segunda forma de trabajar juntos es todo lo que tiene que ver con algo que ayer hablaba con Manuelita, es el tema de qué productos necesitan las empresas y cómo podemos suplirlas a partir de emprendimientos sociales. Entonces nosotros podemos ayudar, puede ser a las esposas de los trabajadores, puede ser a gente de la comunidad, ayudarlos a montar negocios, inclusivos negocios que puedan requerir ustedes, puede ser, ayer hablábamos sobre el tema de los uniformes, pero también puede ser, en el caso del Suana, por ejemplo, se hizo algo con unos jabones, en fin, creo que ahí hay temas importantes que se pueden hacer con la comunidad, de crear empresas que le provean servicios o bienes al sector empresarial. Otra tercera línea de negocios es lo que tiene que ver con infraestructura social. Ahí hemos venido trabajando también con PAFCO y con CEMEX para temas de mejoramiento de condiciones de habitabilidad de viviendas o familias que viven cerca a la zona
o que son de influencia del sector. Y tal vez una cuarta nueva, que nada más tenemos una hasta el momento, es la que tenemos con Cerro Matoso, en donde tenemos una intervención integral sobre una zona. Cuando ellos ampliaron la concesión, una de las condiciones era hacer una intervención integral social en la zona. Entonces el DPS lo que hizo fue sentarse, articular con varias entidades del gobierno nacional, identificar cuáles eran las necesidades de la población de esos 4 municipios de Alto San Jorge para identificar cuáles eran sus necesidades y buscarle soluciones. Es así como se ha hecho mejoramiento de condiciones de viviendas indígenas de la zona, se está haciendo una carretera, se va a construir un SENA, tenemos en total 21 proyectos que suman casi 30.000 millones de pesos, en donde nosotros también hemos puesto alguna contraprestación con eso. Pero esos son como 4 tipos de formas y yo creo que ahorita les cuento más de cómo podemos trabajar hacia futuro y cómo podemos puntualizar esas intervenciones. Bien, no mencionaste el mapa social, que me parece que… Sí, porque que es para algo, dejarlo… claro, que hay que hacerlo porque, y les cuento a ustedes que no estuvieron ayer, uno de los temas más, digamos, presentes en toda la discusión de ayer fue la coordinación de lo público y lo privado, de los esfuerzos que hacen toda esta gente, y cómo hacemos para que esos esfuerzos realmente vayan todos como hacia el mismo sitio y los podamos potencializar. Cristina Schneider, el tema, por favor, de los… Ya, ahora sí, pero es que yo sí tenía que sensibilizar y decir que en un país que está hablando de paz, ¿por qué era tan importante que los empresarios invirtieran en todos los programas del ICBF? Entonces son 3 puntos fundamentales. Lo primero, como les dije, ustedes sí son fundamentales para el trabajo con las familias de sus trabajadores. Si ustedes influyen en esas familias, están influyendo, están realmente transformando y haciendo un cambio estructural en el país. Entonces yo sí creo que muchas veces uno piensa cómo ayudar hacia afuera, cómo ir hacia afuera, Bruce, y no nos damos cuenta que si uno trabaja dentro de sus empresas, puede cambiar el mundo y puede hacer un cambio estructural real. Entonces yo sí creo que podemos estructurar un gran proyecto de talleres de padre, de fortalecimiento de familia, de atención a sus diferentes trabajadores, y con eso yo creo que avanzaríamos muchísimo. Segundo, el tema de primera infancia. Para el presidente Santos, primera infancia, Bruce, es su tema bandera. Él de una forma visionaria se dio cuenta que teníamos que invertir en la primera infancia de una manera integral. ¿Qué quiere decir de manera integral? Son 7 atenciones las que se les dan a los niños en salud, aseguramiento, en salud, vacunación y nutrición. Además de eso también está la educación inicial, el tema de la cultura, cómo desde que los niños nacen poder inculcar la importancia de la lectura, espacios protectores y seguros. Si nosotros tenemos a los niños de 0 a 5 años en unos espacios protectores, pues los niños van a estar bien. Y la nutrición. Nosotros con este programa, que es la estrategia de 0 a siempre, damos 4 raciones alimenticias al día. Las 4 raciones suman el 70% del valor nutricional. Y volviendo al tema de la familia, lo más importante de 0 a siempre es el trabajo con las familias. El niño nosotros lo vemos no solamente como un niño particular, sino todo su entorno. Tenemos que trabajar en todo el entorno para que el niño esté bien y no solamente en el niño que estamos atendiendo. Entonces, esas son las atenciones. Y cómo el empresariado puede invertir en esto, que es realmente el futuro del país, porque cuando uno trabaja en la primera infancia, los 2 primeros años es donde se dan todas las conexiones neurales de los niños, y ahí logramos construir la estructura del aprendizaje del niño, y lo que no se haga en este tiempo es irreversible. Por eso es la gran apuesta del presidente Santos, y como lo dije al principio, Bruce, al final de este cuatrenio vamos a estar atendiendo a 2.400.000 niños, y si ustedes nos ayudan, pues obviamente la meta va a ser mucho mejor, porque vamos a poder dar mucha más calidad a los niños. Entonces ahí Perdón, podemos… ¿qué significa si ustedes nos ayudan? Infraestructura, podemos invertir en infraestructura, lo hemos hecho con varias fundaciones, que son alianzas de varias empresas, y nos ha ido maravilloso. Cuando quieran podemos hacer una visita a todos estos centros que son maravillosos, y uno ve la cara de esos niños absolutamente fascinados, y uno sí ve, y ya la evaluación muestra cómo los niños se les está dando la misma educación que los niños
en Badibú, que no sé si ustedes conocen, es uno de los jardines más famosos de Bogotá, o Arcoíris. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, romper esas brechas y darle la mejor calidad a nuestros niños. Nuestra meta, calidad, calidad, calidad. Les estaría mintiendo si les digo que toda la atención que le estamos dando a los niños es con calidad, Bruce, porque también hemos visto que muchas personas han tomado esta estrategia como un negocio y se basan en sus intereses particulares y no en lo de los niños. Por eso estamos fortaleciendo la interventoría de todos estos operadores, pero por eso nos encantaría que ustedes hagan parte de esto y que estoy segura que si entre todos nos unimos vamos a poderle dar una mejor calidad. Y el tercer punto, Bruce, volviendo al tema de la niña que les mostré hoy, el letrero, muchos de nuestros niños lastimosamente son hoy en día hijos del instituto, porque no los dimos adopción en el momento que era. Entonces, yo sí los invito a que tenemos aproximadamente 5.000 niños mayores de 18 años, hijos del instituto, que sí sería buenísimo que hagamos un acuerdo, Bruce, con la Andy para que los puedan emplear en todas las empresas, y eso sería porque además no son hijos del instituto, sino son hijos de ustedes y míos, y de Bruce, de Tatiana y de Snyder. Entonces, ojalá podamos darle una mano de verdad a todos estos niños que son responsabilidad de todos nosotros. Bueno, hay un tema que voy a aprovechar porque ha sido una obsesión mía, y es una regulación que existe, y me va a salir un poco del tema, pero una regulación que existe por la cual el instituto no puede entregar niños en adopción si no ha buscado a los familiares de primer grado de consanguinidad, de segundo, de tercero, hasta sexto grado creo que es, y sobre eso hay una discusión con la Corte Suprema de Justicia, con la Corte Constitucional. Ese es un tema que hay que solucionar, Cristina. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, esa es la meta, esa es mi meta soñada en el instituto. Perdón, y para la ilustración de ustedes, y por eso muchos niños no son declarados en condición de adoptabilidad, porque no han podido encontrar al familiar en quinto grado de consanguinidad, que bueno, que además… Mi niña está buscando hasta sexto grado de consanguinidad, y por eso ya… ¿Eso qué es? ¿Sexto grado de consanguinidad qué es? No, primos, tíos, todo. Pero, ¿el vecino? Luz, le voy a decir qué es lo que pasa. Se dio una corte, yo siempre he tenido una teoría que si uno quiere y tiene de verdad una relación cercana con un familiar, uno mismo es el que va a buscar al niño. A uno no le tienen que buscar a los primos, a los tíos, porque pues si no han sido parte, pues yo no entiendo cuál es la cercanía ni la familia extensa que realmente pues se está buscando. Pero el problema que se produjo fue que en la Corte Constitucional, el magistrado Pretel, en un caso particular falló que se tenía que buscar hasta el sexto grado con sanguinidad. Esa sentencia no era para todos los casos, y los defensores de familia tomaron dicha sentencia como si fuera ley, y entonces lo están haciendo. Nosotros elevamos… Los defensores de familia trabajan contigo. Por eso, nosotros… Sí, pero… No, si yo les cuento todos los problemas que tengo del ICBF, nos ponemos a llorar, pero vamos a cambiar. Era para ponerte incómoda un segundito nomás. No, pero entonces pero déjame un segundito. les voy a contar, elevamos una consulta al Consejo de Estado, quien es el competente, ya nos contestó, lastimosamente fue un poco como que patinaron. Entonces lo que vamos a hacer es presentar un proyecto de ley, ya está en este momento en presidencia, lo vamos a presentar la próxima semana, pero además vamos a hacer una reforma de todo el sistema de restablecimiento, de los procesos de restablecimiento de los niños y niñas en el país. Eso me deja muy alegre. Bueno, Snyder, vamos por favor con el tema que toqué, del tema de los eventuales menores de edad que se vayan a desmovilizar. ¿Qué está pensando Colombia alrededor de ese tema? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer, por favor? Bruce, creo que lo de los eventuales no es tan eventual, porque es que hoy todos los días se sigue desmovilizando gente en Colombia. Tienes toda razón. Se desmovilizan 5 a 6 personas día, lastimosamente. Lo que pasa es que los procesos de paz disparan esa situación. Y lastimosamente entre 1 o 2 son menores de edad. El número de menores de edad, lo puede decir la doctora Cristina tal vez con más autoridad, porque la atención de menores está en cabeza del instituto. La desvinculación de menores de edad creció mucho el año pasado. Un libro acaba de hablar de un 47% de personas en las filas de los grupos armados menores de edad. Nosotros hace unos días hacíamos un estudio y nos decían un porcentaje similar, 41% de quienes hoy están en los grupos son menores de edad. Y más grave aún, es que un porcentaje más alto fueron reclutados siendo menores de edad. Y ahí nos vamos a tener que dar una discusión seria, porque una persona que fue llevada a los 10 años
que fue obligado a permanecer, porque eso no es tan cierto que sea tan voluntario, y que se desmoviliza 15 años después cuando tiene 25, tenemos que hacernos la pregunta de qué pasó con esos años perdidos en los que no hubo infancia, juventud, oportunidades ni demás. Llegó tarde a la vida y con él hay que empezar ya a intervenir para ponerlo por lo menos en una condición en la que se pueda desempeñar como un ciudadano promedio. Eso es uno de los grandes retos. Grandes retos, entender cómo se trabaja con los menores. Yo sé que el Instituto Colombiano viene trabajando en eso. Nosotros los recibimos cuando cumplen los 18 años y vale la pena aclararlo. Con los menores desvinculados los procesos son un poco más ágiles porque ellos traen parte de la intervención ya desde el instituto. El reto viene qué pasa después con ellos, que es un poco el dónde se puede ayudar desde el privado. Y es que el Estado hace una intervención con estas personas para intervenir, digamos, sus temas psicológicos, para educarlos, para formarlos, pero después van a llegar a vivir acá entre nosotros y van a trabajar en las empresas de nosotros y se van a desempeñar como ciudadanos. Y ahí entonces hay que empezar a hacer los ejercicios para desestigmatizar y para facilitar una oportunidad. Voy a poner un número que me parece que es muy indicador de lo que planteamos. Hay cerca de 9.000 desmovilizados trabajando en el sector formal de la economía, en empresa con su vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, pero te aseguro que esos 9.000 desmovilizados no los hemos puesto a trabajar nosotros como Agencia Colombiana para la Reintegración. Muchos de ellos han sido autogestores de su empleo, porque este programa, más que darles el empleo, trata de brindarles las capacidades y las competencias para que lo puedan hacer. Pero te aseguro que esas 9.000 personas están en más de 1.000 empresas colombianas. También sabemos en qué empresas, pero esas empresas no saben que tienen población desmovilizada. Y una de las cosas más tristes que nos ha pasado es que en muchos casos, cuando se enteran que tienen una persona desmovilizada trabajando, esa persona pierde su empleo. Casos difíciles, hace unos días en Santa Marta, una persona que fue a abrir una cuenta en un banco porque le habían dado un empleo y ahí le iban a consignar su sueldo. Primer tema, el banco no le abrió la cuenta porque es que usted es desmovilizado. ¿Eso no es ilegal? Eso, ¿hasta qué punto puedes probar que fue por eso? Pero entonces, cuando uno empieza a decir, no se le abre, porque algunos bancos incluso dicen que no pueden tener personas vinculadas con delitos como terrorismo dentro de sus clientes porque eso daña su historial. Y sucede a veces con los bancos que son, digamos, con vínculo internacional. ¿Sí? Y eso sí tiene su explicación, o porque algunos de ellos tienen un antecedente que nos pasa hoy, lastimosamente, con la población que se desmovilizó y a la que se le ha ido cambiando un poco la regla jurídica, y es que hoy todos los desmovilizados de las autodefensas van a ser condenados por concierto para delinquir. Entonces tienes una condena y tienes un antecedente. Si es difícil conseguir trabajo, en lo público ya no lo van a poder hacer, en lo privado será un poco más difícil, pero además hasta conseguir una cuenta bancaria. Entonces, esta persona no le abre su cuenta bancaria, como no le abren su cuenta bancaria, pues automáticamente el empleador también se pregunta por qué no le abrieron una cuenta bancaria, es que es desmovilizado, entonces tampoco tiene el empleo. Y eso empieza a generar una dinámica muy difícil, porque a veces también lo que una persona desmovilizada busca es esa oportunidad de incluirse, pero si no la encuentra, se empiezan a generar rechazos. Entonces, ¿cómo se puede ayudar? Muchas veces la forma de ayudar es por lo menos darse la oportunidad de conocer qué hay detrás como proceso que garantiza que esa persona no fue alguien que salió hace un mes del monte y mañana lo pusieron a trabajar. Que hay toda una responsabilidad del Estado detrás de esas personas para garantizar una condición mínima que les permite incluirse y desempeñarse en lo laboral, y que empezar a creer, facilitar una oportunidad es una gran forma de ayudar. Voy a, Alexandra, dime solamente sí o no. Yo no lo he visto, digamos, dentro de los textos que conocemos, digamos, de los asuntos que se han venido negociando. ¿Se está hablando algo del tema de los menores? Muy bien, porque es un tema que nos preocupa muchísimo, digamos, es un tema mayor ahí. Bueno, Tatiana, vamos por favor a otro tema porque no quiero que se nos quede con el mochilado. Un ejercicio que es un ejercicio muy interesante, digamos, de coordinación o de intento de coordinación, porque además vamos a firmar ahorita un convenio y tenemos que por lo menos demostrarle a la gente que eso es interesante. Cuéntanos un poco el esfuerzo que se ha hecho con el ejercicio del mapa social. Quiere que le cuente porque él lo arrancó, pero lo que viene de verdad. Por supuesto. Y va a ser exitoso, que esto que les voy a contar ya quiere ser replicado por Brasil, por Costa Rica y por Perú. Están pidiendo ya a México también como una alianza por esto. Es una iniciativa, efectivamente, de Bruce para arrancar como ese vínculo con el sector privado, pero no solamente el vínculo con el sector privado, sino como la
articulación de las entidades frente a los temas de inclusión social. Entonces, ¿aquí qué hay? Primero, es una herramienta tecnológica que se llama Mapa Social. Está afuera, tenemos un stand y además podemos pasar un video si quieren antes de cuando se acabe el panel, mientras sube el siguiente panel. Mapa Social es una herramienta tecnológica, es un mapa en donde uno puede ver, primero, muchos indicadores sociales. Entonces, por ejemplo, hay indicadores demográficos, está la información de CISBEN, está la información del índice de pobreza multidimensional, está, mejor dicho, índices de salud. O sea, hay, creo que son como 150 indicadores para que ustedes puedan ver cómo está la población que a ustedes les interesa, cómo está el departamento, cómo están los municipios. O sea, hay una información que se tiene a mayor escala que otra, pero en términos generales uno puede ver un panorama de cuáles son las necesidades del territorio que uno quiere intervenir. Entonces, lo primero es que te da un diagnóstico. Y la segunda capa que tiene es qué está haciendo otra gente en ese territorio. Entonces ya tú puedes saber cuáles son las necesidades. El día Mapa Social tiene, creo que aproximadamente como 10.000 intervenciones que se han logrado meter ahí, parte de eso del sector público, pero también ya tenemos como 3.000 que vienen del sector privado y con quienes hemos estado hablando para que metan esa información ahí y ustedes, repito, puedan saber, uno, qué población, con qué población trabajar y cuáles son sus necesidades. Es decir, que esta es una herramienta que permite la focalización de las intervenciones sociales, porque le permite a uno saber cuáles son las necesidades, cómo se están solucionando y pues por ende uno deduce que hace falta. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esta pues sí es una herramienta tecnológica, pero hemos fortalecido el equipo de alianzas público-privadas que está siendo liderado por Andrea León, que está aquí con nosotros en primera fila, pero además de eso le hemos traído a ella un grupo más grande de apoyo para que no tengamos las 27 alianzas que tenemos hoy, sino que en verdad podamos terminar el año entrante con más de 100 alianzas. Por eso es tan importante el convenio que vamos a firmar hoy, porque creemos que la ANDI tiene que ser un aliado clave para que todos esos tipos de alianzas que yo les contesté, que les comenté en la primera pregunta, se puedan llevar a cabo y podamos aterrizarlas y podamos ponerlas a funcionar. Muy bien, vamos a, como ya para aprovechar los últimos minutos del panel, a mí me gustaría, como en todo caso, tratar de imponernos retos distintos, retos nuevos, entender dónde han estado los problemas, de lo que dice Snyder, en el caso, digamos, de los procesos de reintegración, ha habido problemas, digamos, una resistencia que se ha venido superando, pero pues que evidentemente todavía existe en términos del sector, de la aceptación del sector privado, digamos, de las personas en condiciones de desmovilización. Pensemos por favor en retos que podamos plantearnos de aquí en adelante, qué podemos hacer que sea distinto. Nosotros sentimos que eso que estamos haciendo pues está bien, digamos, pero sí sentimos que estamos como lejos, en todo caso todavía de tener, y voy a ser un poco atrevido en esto, nosotros incluso en ser tenidos en cuenta en muchas cosas. No es solamente que nosotros respondamos, no es solamente que logremos que los convenios funcionen, no es solamente que logremos que efectivamente podamos hacer ejercicios del estilo de APPs sociales, como mencionaba ahorita Alexandra, sino que realmente nosotros sentimos que el sector privado es un tipo de ciudadano que tiene obligaciones, como todo ciudadano, tiene obligaciones y tiene derechos, y que tiene que ser escuchado y que tiene que ser partícipe en la toma de decisiones. ¿Qué ven ustedes, digamos, que podemos hacer distinto, que podemos hacer nuevo? Cristina, veo que estás lista para contestar, entonces tú. Yo creo que hay un reto grande, Bruce, y es que muchas de las fundaciones, por ejemplo en primera infancia, pues obviamente quieren ir a las ciudades porque es más fácil. Entonces, pues es más fácil conseguir el terreno, es mucho más fácil transportar a los niños, pero yo quiero dejar hoy en la mente de todos ustedes la importancia que es que el empresario llegue a esas zonas dispersas, a esas zonas donde nadie llega, que si nosotros hacemos un gran esfuerzo, nosotros podemos poner unos recursos importantes, pero que ustedes nos ayuden también a poner los recursos que faltan para poder atender a esos niños. Hoy en día en esas zonas dispersas, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos la modalidad familiar, quiere decir que los niños no van todos los días porque para un niño llegar a un colegio, a un centro de desarrollo infantil,
se demoran horas o tienen que ir en un burro. Uno cree que eso no existe, pero es verdad. Los niños en este país tienen que coger chalupa para poder ir al centro de desarrollo infantil, tienen que coger burro. Entonces, son unas cosas que uno dice, nosotros tenemos que ser mucho más realistas de lo que muchos niños y adolescentes viven en este país, y por eso la invitación a todos es que tratemos de hacer esfuerzos. Hacen unos esfuerzos maravillosos y por eso les digo que las alianzas con el ICF son maravillosas y nos han resultado bien, y yo creo que no hay ni muchos tropiezos. Si uno ve lo que se ha invertido y lo que hemos logrado, ha sido maravilloso, pero yo quiero que todos hagamos un esfuerzo más. Yo le digo todos los días a mis trabajadores hoy levantémonos a ver cómo podemos ser mejor que ayer. Ayer fuimos maravillosos, pero hoy tenemos que ser mejor que ayer. Entonces los invito a todos a que vayamos un poquito más, hagamos esfuerzos mayores y todos los días digamos cómo podemos hacer más por los niños y adolescentes de este país que tanto lo necesitan, y que todos nosotros pues estamos en deuda todos los días de dar más y más y más. No podría yo terminar este panel sin decirte una queja histórica, digamos, que yo he recibido de parte del ICBF, y que es la siguiente. Muchas de las entidades sin ánimo de lucro, entidades privadas que trabajan con el ICBF, que de alguna forma tienen convenios por los cuales se hace reconocimiento, digamos, por la atención de 1, 2, 3 niños, sienten dos cosas. Uno, que el convenio con el ICBF es muy poco predecible en el mediano plazo. Todos los años hay que aplicar el bendito convenio, y entonces uno monta una infraestructura para poder atender niños con algún tipo de vulnerabilidad, y el año entrante vamos a ver si me sale el contrato con el ICBF, y vamos a ver si me reconocen 300 o 400 o 500 niños, porque no sé cuántos me van a reconocer. Y la otra es el reconocimiento de los gastos de parte del ICBF, es una pesadilla. ¿Qué me reconoce el ICBF? Porque que si nos reconoce las clases de cultura, que si no nos reconocen ahí hay como dos temas mayores que no le... Y ojo con esto, eso se parece mucho a las alianzas público-privadas en infraestructura o en otras cosas. Uno tiene que saber a qué atenerse, y si uno va a montar una infraestructura grande, dentro de 5 años tiene que saber qué puede esperar del ICBF. Tú haces esta invitación, me parece importantísima, pero creo que al ICBF le falta un esfuerzo importante en darle confort a su socio, que es el socio del sector privado. Bueno, veo que ya quieres contestar. Bueno, primero, nosotros pagamos por niño, pagamos una suma de dinero por niño, entonces en eso no hemos tenido problemas. En lo que sí es lo que usted dice, en lo de largo plazo. Entonces, la propuesta de nosotros es que vamos a ver si logramos hacer unas alianzas y donde pidamos vigencias futuras extraordinarias. Eso lo hablamos hace poquito con la Fundación Julio Mario Santo Domingo, con Juan Carlos Franco, que ellos pues están muy preocupados por, como usted lo dice, hay unas infraestructuras gigantes, espectaculares, y pues ellos de un día para otro no les podemos decir, bueno, muchas gracias por sus servicios, y quedar pues obviamente el centro de desarrollo sin ninguna atención o sin ninguna operación. Entonces sí estamos pensando en eso y vamos a empezar a estructurar proyectos a largo plazo. Es muy importante, y te lo digo, me lo dicen todo el tiempo. Lo tengo clarísimo, sí. Y estamos trabajando en el tema. Hay que generar la estabilidad. Si tú quieres tener un socio de largo plazo, darle condiciones de largo plazo. De acuerdo. Muy bien, Snyder, tú querías decir algo. Bruce, retos y oportunidades varias. Yo creo que un espacio importante para el sector privado está en contribuir con su gran capacidad de innovación. A veces dentro del Estado, por las temporalidades, no es muy fácil estar innovando, pero el sector privado tiene la capacidad de innovar. Y creo que el sector privado tiene una oportunidad en ayudar en la innovación para superar los problemas, principalmente en las zonas más apartadas, que son las que van a tener que ponerse al día con el resto, digamos, para construir ese posconflicto, ¿sí? Esas zonas van a necesitar toda esta capacidad que está en el sector privado, que no necesariamente implica donar recursos, sino a veces poner su capacidad técnica al servicio. Voy a referirme a un tema que tocó Cristina, además, porque acá está Diego, y es los niños que van en burro y todo ese tipo de cosas. Nosotros hace un año en la agencia nos dimos a la tarea de conseguir unas bicicletas donadas para llevarle a los niños de los sitios alejados, y este año pudimos hacer una alianza, Agencia Colombiana, Fundación Telefónica, Fundación Bavaria, para subir la iniciativa a 500 bicicletas, para facilitar ese tipo de cosas que son detalles muy pequeños, pero que tienen un impacto tremendo dentro de esas comunidades. En eso también nos podemos ubicar. Creo que las oportunidades están ahí, más allá de los recursos, vuelvo y lo digo, están en poner toda la capacidad que ustedes como sector privado tienen de repensarse a diario, de estar creando cosas nuevas y buscar el lugar en el que se articulan con lo público para facilitar
digamos, que algunas zonas se pongan al día más rápido con otras zonas que en este país son abiertamente brechas muy marcadas, por ejemplo, entre Bogotá y el suroccidente del país. Creo que hay una oportunidad también importante y un reto frente a la articulación con lo público como un escenario en el que se puede encontrar un talento humano con un nivel de formación y de intervención importante. Lo digo tanto para víctimas como para población en proceso de reintegración. A veces ahí puede estar el perfil que yo busco y alguien que ya lo conoce, sabe quién es y me puede más fácil dar razón por esa persona. Entonces creo que ahí empiezan a aparecer retos importantes. Y hay un reto importante que es empezar a repensarse esto y a conocer qué se hace desde otra perspectiva para desestigmatizar. Creo que tampoco puedo terminar este panel sin reconocer lo que para nosotros, por ejemplo, ha sido la importante alianza con la ANDI, con la Fundación ANDI. La ANDI creó hace 4 años un premio al emprendimiento con población desmovilizada que para nosotros ha sido supremamente importante, el premio Carlos Arturo Ángel, no solo por la persona que se gana el premio, sino porque para nosotros como entidad, cada una de nuestras 33 oficinas territoriales ve en el premio un reto para mostrar el éxito de su trabajo y así impacta toda la cadena. Con Fundación ANDI creo que lo que están haciendo hoy a través del Soy Capaz, que fue empezar a poner el país a pensar en función de qué soy capaz de hacer, es un tremendo apoyo. Entonces otro reto está en cómo esas iniciativas se mantienen vivas. Una pregunta para una respuesta rápida. ¿A uno le da la impresión de que si se llega a firmar un proceso de paz a ustedes se les va a triplicar el trabajo? ¿Ustedes están listos para eso? Sí. Nosotros estamos listos, Bruce. Los números. No me expliques, no me expliques porque si me explicas. Sí. Estamos listos. Sabemos hacerlo, podemos hacerlo, estamos listos para hacerlo. Muy bien, Tatiana. No queda mucho por decir, yo creo que tú lo has dicho y lo dijiste desde el principio y es articularnos mejor. O sea, yo creo que tenemos que abrir esos canales de comunicación mucho más directos, entender que el tema no es solamente con la gente de las fundaciones, de las entidades o del área de responsabilidad social empresarial, sino que tiene que atravesar otras áreas, por ejemplo el área de proveeduría, el área de recursos humanos, o sea, entender que el diálogo tiene que ser mucho más integral a dónde puedo apoyar, a dónde puedo poner unos pesitos. Y yo creo que ahí, por eso esa herramienta mapa social es tan importante, es porque es tomar decisiones con información. Y creo que ahí tenemos la herramienta, pero el gran reto es ampliar esa cobertura y ampliar el número de empresas con las que estamos haciendo alianzas, porque 27 son peanuts. Sí. Bueno, les quiero decir que los consideramos nuestros aliados, considérenos a ustedes, a nosotros también y a todos los que están aquí presentes, sus aliados, trátennos de esa forma, ayúdennos con el tema a veces de los trámites que no entendemos tanto, de la burocracia que no entendemos tanto, que alguien me decía hace poco que tenía unos recursos importantes y que no había podido sentarse con el DPS porque lo habían fregado, porque no eran de pobreza extrema y que no eran de no sé qué, y la verdad es que la persona, ese era un caso en particular donde uno se sentaba a mirarlo y se encontraba con que había una necesidad genuina, real y demás. Es muy importante que ustedes además entiendan al sector privado, piensa distinto que ustedes, actúa distinto que ustedes y la responsabilidad de ustedes como líderes es justamente la de servir de catalizador para que logremos efectivamente nosotros hacer un trabajo conjunto. Yo les pido un aplauso para estas 3 personas que están aquí, están dedicando su tiempo al futuro de este país y les agradezco mucho. Creo que ahora vamos a... Sí, ¿eso qué? ¿Me vas a cobrar algo? Esa es la firma de un convenio que vamos a hacer ahorita, pero Isabela nos lo va a explicar. Bruce, solo una pequeña cuña. Afuera también hay un stand de la Agencia Colombiana para la Reintegración para que quienes tengan algún interés. Que además les quiero decir, le agradecemos a los dos la presencia, digamos, de además institucional afuera y demás, de manera que muchas gracias. Isabela. Bueno, vamos a dar paso a la firma del convenio de alianza entre el DPS y la ANDI. Básicamente es un convenio que estamos firmando para aunar esfuerzos públicos y privados, que como bien lo hemos estado diciendo en todo este evento, mientras no aunemos lo que estamos haciendo unos y otros, realmente el impacto no va a ser el que esperamos. Articular estrategias y programas que tanto el DPS como la ANDI desarrollan. Básicamente son 5 campos en los que vamos a trabajar de manera conjunta. Mapa social, como bien lo decía Tatiana, mientras nosotros en el sector privado no nos empoderemos de esa herramienta, la herramienta no tiene sentido. La meta es que nuestros 1.100 afiliados, a finales del año entrante, estén todos trabajando y transando sus temas sociales a través de Mapa Social. Tenemos ya un consultor Mapa Social en ANDI que ya empezó a trabajar con el equipo del DPS y la idea es que tengamos otro más cuando se acabe el año entrante. Segundo, el índice de inversión social, estamos ya desarrollando
desarrollando Banco Mundial, DPS, Andy, un índice para tener unas mediciones más precisas de lo que significa la inversión social de las empresas y poder empezar así a tener unos benchmarkings hacia el futuro. Tercero, proyectos de inclusión de población vulnerable en las cadenas de valor de las grandes empresas a través de los programas que tiene DPS, cómo los potenciamos desde las empresas. Cuarto, empleabilidad para los programas de formación para el trabajo, tanto de Jóvenes en Acción como de ICE, que tienen el DPS, cómo desde las empresas los aprovechamos y los potenciamos y les damos la oportunidad a la gente que ustedes están formando. Y finalmente el programa de intervenciones integrales, cómo a través de los privados que tienen fortaleza en ciertas zonas, desde Andy apoyamos esas intervenciones que promueve el DPS para que se haga intervención integral a poblaciones vulnerables. Muchas gracias. ¿Quieres saber cómo usar Mapa Social? Entra a mapasocial.dps.gov.co. Clic en Explorar mapa. En la parte superior derecha encontrarás los filtros que puedes aplicar en el mapa. Al escribir un departamento o municipio, el mapa te mostrará la información de los proyectos, organizaciones y casos de éxito de ese lugar. Al hacer clic en Indicadores, podrás ver las opciones para conocer el estado de desarrollo de los municipios y departamentos. Puedes filtrar los proyectos a partir de tus necesidades, conocer a las organizaciones que adelantan proyectos y un listado de casos de éxito nacionales e internacionales. En Servicios podrás conocer las posibilidades que te ofrece la Oficina de Consultores del DPS. Desde el Home accedes a fichas departamentales y municipales que muestran el balance de proyectos sociales e indicadores de la entidad territorial. En Inversión Social, en Cifras podrás conocer reportes sobre cómo se comporta la inversión social en el país. Por último, podrás acceder a noticias y artículos académicos. Contáctanos al correo mapasocialapp@dps.gov.co.